Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gina Suárez. Quiero darte la bienvenida a este espacio. Mi propósito en sus manos, tu propósito en sus manos, en las manos de nuestro Señor Jesús, en las manos de Dios. Hoy vamos a hablar de algo muy bonito y es una respuesta a una pregunta: ¿cómo edificamos nuestra casa? Si bien es cierto, la Biblia dice en Proverbios 14, el versículo 1, la mujer sabia edifica su casa, a veces tenemos esta duda: ¿cómo podemos nosotras edificar nuestra casa? Y fue una duda con la que yo viví, que a veces todavía hay cosas que me pregunto, porque en esta sociedad como que las cosas están cambiando demasiado y ya el tema de que sea la mujer la que edifique la casa, a veces dicen, no, pues es que la Biblia es súper machista, porque ¿cómo así que la mujer edifica la casa y entonces el hombre no hace nada? Pero no se trata solo de una casa física, de hacer el aseo, de cocinar, no, se trata de un hogar. Está en la Nueva Traducción Viviente, voy a leer Proverbios 14:1, dice: la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Y la Reina Valera dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Entonces vemos que no es solo una casa, es un hogar. Y es algo que, si bien es cierto, la Biblia nos está poniendo la responsabilidad a nosotras, no se trata de que lo vayamos a hacer solas. Hay algunos versículos que nos dan luces de cómo edificar la casa y hoy eso es lo que vamos a leer. Vamos a leer la Biblia y vamos a estudiar algunos versículos porque a veces pensamos que, pues dice la mujer sabia edifica su casa, pues solamente necesitamos ser sabias y sí es verdad, necesitamos ser sabias y hay cosas que nos van a ayudar a fortalecer esa sabiduría. Primero, vamos a llevarlo a la practicidad. Cuando uno va a edificar su casa, lo mejor es buscar un arquitecto. Si bien es cierto, hay personas que tienen experiencia y que dicen, no, pues yo la construyo, yo le hago el favor, voy y empezamos a hacer, hagamos unos planos acá. No está tan bien hecho así. ¿Por qué? Porque el arquitecto no solo sabe hacer una casa, sino que sabe en dónde, cuáles son los muros que se necesitan, en caso de que haya un temblor, un derrumbe, cómo se debe hacer la casa para que sea antisísmica, si es en una zona donde tiembla mucho, de acuerdo al clima, si en un lugar donde hay estaciones, pues hay que ponerle calefacción. Entonces hay muchas cosas que no solo se necesita saber hacerla, sino se necesita saber cómo hacerla. Pues resulta que nosotras también debemos buscar un arquitecto para hacer nuestra casa. Y voy a leer el Salmo, sí, el Salmo 127, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Entonces vemos que si el Señor no construye la casa, los constructores pueden hacer mucho, pero se pierde el tiempo. Por eso, uno de los consejos más bonitos que nos da la Biblia es ese. Nosotras las mujeres sabias que queremos edificar nuestra casa, que queremos edificar un hogar, debemos buscar al mejor arquitecto de todos. Y ese arquitecto es Jesús. Y ese arquitecto es Dios, poder orar y poder decirle: Señor, yo no quiero ser yo la que construya lo loco, ayúdame a hacer planos, ayúdame a mostrar, muéstrame cómo darle calefacción a mi casa, cómo darle ventilación, cómo hacer de mi casa, de cada hogar. Ojo, yo estoy hablando de una casa, pero la idea es que llevemos la idea a mi hogar, cómo hacer que mis hijos cada día te conozcan más, de dónde puede entrar la luz, cómo ventilar las cosas malas. Todos esos detalles se encarga Dios, porque de nada vale el trabajo de nosotras que vendríamos a ser como constructoras si no buscamos un arquitecto que nos ayude
para construir la casa. Y otra cosa muy importante a la hora de construir la casa son las bases. Uno no puede construir una casa y empezar por el techo, porque ¿a dónde pone las tejas? Necesitamos construir la casa sobre una base sólida. Y en Mateo 7:24 nos dice lo siguiente. Esta es una parábola que se llama edificar sobre un cimiento sólido. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mis enseñanzas y no las obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Y ya. Entonces vemos que para construir la casa necesitamos construirla sobre bases sólidas. Y esa base sólida no sabemos cuál es cuando nosotras escuchamos las enseñanzas, porque dice acá, todo el que escucha mi enseñanza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras las mujeres para asegurarnos de que nuestra casa esté construida o edificarla sobre una buena base? Primero, escuchar las enseñanzas, escuchar predicaciones, leer la Biblia, sacar tiempo para hablar con Dios y escuchar sus enseñanzas. No solo leer versículos, sino estudiar también, escudriñar las escrituras. Lo dice la misma palabra, escuchar las enseñanzas. ¿Las de quién? Pues las de Dios. Y mire que no solo se trata de escuchar, sino dice y las sigue. Escucha mis enseñanzas y las sigue, porque a veces escuchamos pero no seguimos. Sabemos que hacer algo es malo y aún así lo hacemos. Sabemos que ayudar es bueno, pero tal vez no lo hacemos. Entonces no se trata solo de escuchar, sino de seguir, obedecer. Cuando nosotras escuchamos y seguimos, podemos asegurarnos que estamos construyendo la casa sobre una roca, sobre un lugar sólido. Que mire lo que dice, que aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo. No dice que el que construye la casa sobre la roca no va a llover, no van a haber vientos, no va a haber inundaciones. Claro, cuando nosotras edificamos nuestra casa, no quiere decir que no vayan a haber problemas. Van a haber problemas, dificultades, tal vez problemas económicos, tal vez falta de provisión, tal vez problemas entre los miembros, con mis hijos, con mi esposo. Van a existir dificultades, pero si estamos construyendo, edificando nuestro hogar sobre la roca, sobre Jesús, basados en las enseñanzas de Jesús, no se viene abajo nuestra casa. Nuestra casa se viene abajo cuando no está cimentada, cuando está sobre la arena, que si llueve, esa arena se humedece y se cae la casa. Entonces vemos que Dios nos enseña que Él es el arquitecto, a Él hay que buscarlo y todos los días. Yo creo que cuando se va a hacer una casa, todos los días hay que llamo llame al arquitecto, que nos haga los planos, que nos ayude, que nos instruya. Todos los días arrodíllate a orar. Señor, tú eres el arquitecto de mi casa, ayúdame a construirla, ayúdame, guíame. Y también sobre sus enseñanzas, escuchar, hablar con Él. Señor, enséñame. Enséñame cómo, para qué, para que tenga una buena base. Mis hijos, ¿qué les digo? ¿Qué consejo les doy? ¿Cómo los educo? ¿Cómo los encamino? Porque a veces como que ellos se quieren salir. Cuando son chiquitos, ¿cómo les enseño de ti? ¿Cómo te presento ante mis hijos? Porque esa es la roca, el Señor Jesús. El Señor Jesús es el que nos da estabilidad a nuestra casa. Hay otra cosa muy importante y es que ya vimos, tenemos el arquitecto, tenemos las bases, ahora vamos a empezar a hacer los muros y a construir el resto de la casa. Y acá en Proverbios 24, 3, el versículo 3 dice, una casa se edifica con sabiduría
y se fortalece por medio del buen juicio. Necesitamos sabiduría para edificar nuestra casa. Y a veces uno piensa, ay, no, pues la sabiduría, yo soy profesional, soy magíster, soy doctora, yo sé muchas cosas, pero resulta que la sabiduría no solo es saber, no solo es tener conocimientos. Acá busqué una definición que dice, la sabiduría no es solo acumular datos y tener mucha inteligencia, es una habilidad práctica para vivir bien. Significa saber aplicar los mandamientos y principios de Dios para tomar buenas decisiones cada día y honrar a Dios con la conducta. O sea que ser sabio no es solo ser inteligente. Una persona puede ser inteligente, pero no ser sabia. Cuando una persona es sabia, también adquiere inteligencia, pero la inteligencia puede ir sin sabiduría. Y el mundo está lleno de personas inteligentes que no son sabias, porque la sabiduría es hacer lo posible por vivir bien y honrar a Dios. Uno puede saber muchas cosas, pero si tú con tus acciones no honras a Dios, eres solo una persona inteligente. Te vuelves una persona sabia cuando quieres usar ese conocimiento, cuando quieres usar esas acciones para honrar al Señor. Entonces, qué rico que nosotras, mujeres, edifiquemos nuestra casa con sabiduría, con buen juicio, que querramos hacerlo todo como para el Señor. En un video yo les hablaba que mi vida cambió cuando entendí que las cosas ya no quiero hacerlas para mí, que ahora las cosas las quiero hacer para el Señor. Y desde que estoy haciendo las cosas para el Señor, mi casa se ve más limpia, siento que soy mejor esposa, mejor mamá, mejor fisioterapeuta, porque yo tengo esta profesión que Dios me dio, pero ahora no atiendo solo a los pacientes porque los quiera, porque siempre he querido atenderlos, me gusta, pero ahora los atiendo como un servicio a Dios, porque sé que en mis manos el conocimiento que tengo les puede servir para servirse bien y siguen siendo creación de Dios y con amor los atiendo. Entonces, cuando tú con sabiduría empiezas a hacer las cosas, te das cuenta que ya no vas a cocinar para que tal vez tu esposo que no es agradecido, que te responde de mala manera, sino que vas a cocinar para Dios, para servirle a Dios y decirle, Dios mío, aunque nadie me dé las gracias, yo voy a hacer esto con amor. Y vas a ver poco a poco cómo tu familia empieza a identificarlo, cómo también empiezan a agradecer. Es muy bonito porque yo tal vez nunca me había dedicado a la casa como lo estoy haciendo en esta época. Y hoy justo mi esposo me decía, amor, la casa se ve tan linda. Se ve linda, se siente lindo. He aprendido algunos consejos, de pronto en los shorts, por ahí les subo algunos consejos que tengo de algunas pacientes, algunas cosas que voy viendo, videos, y estoy amando cuidar mi casa porque es el lugar donde vive mi familia. Le pido a Dios por mis hijos, le oro a Dios que me ayude a ser una buena mamá, porque yo no quiero solo edificar una casa, yo quiero hacerlo con sabiduría. Y vamos a volver a leer Proverbios 14, uno que dice, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Miren, mujeres, yo he aprendido que de nosotras depende la construcción del hogar o la destrucción del hogar. Los hombres aportan demasiado y en el otro canal que tenemos con mi esposo que se llama Meditación Cristiana, hay mensajes para los hombres, tal vez cuáles son las labores del hombre, cuál es el rol del hombre en el hogar, pero el de nosotras es edificar. El hombre tiene que proveer, le toca duro porque le toca enseñar, le toca proveer, le toca cuidar, le toca dar resguardo, pero nosotras construimos, edificamos, hacemos y a veces nosotras queremos hacer lo que hacen ellos y descuidamos nuestra parte. Algo que yo aprendí esta semana y es que hice unas compritas por Temu, ahí en el canal hay un short donde les muestro esas compras y yo veía esas compras y yo decía, es muy bonito porque es una forma en la que yo aporto a mi hogar y son detalles que tal vez cuando yo quería ser la proveedora, porque lo fui en algún momento, yo quise ocupar el lugar de mi esposo, que también vamos a hablar sobre eso en un video, cuando yo quise ocupar ese lugar, descuidé esos detalles. ¿Por qué? Porque habían dos seres humanos proveyendo, intentando que pagar arriendo, que servicios, el carro, las cosas fundamentales
cuando eso le tocaba a mi esposo, pero yo quería ocupar ese lugar y descuidé a mis hijos, a mi hijo se le rompieron los pantalones y tal vez cuando me di cuenta ya estaban rotos. Mi hijo llegó a un punto donde no tenía zapatos y yo empecé a identificar y yo, pero mi hijo no tiene zapatos, a mi niña se le están quedando las cosas, pero como estaba enfocada en hacerlo de mi esposo, estaba descuidando en lo mío. Mi casa, si bien es cierto, yo pagaba para que la arreglaran. Nadie arregla la casa tanto como uno, nadie adapta las cosas como uno. Y ahorita ver que mi esposo me diga, amor, la casa está tan linda, es descubrir que cuando ocupo mi lugar, cuando me preocupo por edificar todas las áreas, tanto físicas, espirituales, de crianza, se ve, se nota ese cambio y se nota y es algo especial. Yo lo sentí, lo agradezco que mi esposo me lo hubiera dicho, porque ahora me levanto y amo estar en mi casa. Antes, tal vez, antes de que viniera la señora del aseo, la casa se veía desordenada, ella hacía el aseo, pero se iba y de pronto seguían desórdenes. Lo que les digo, a mis hijos les faltaba cositas porque el hombre está preocupado de otras cosas. Él no se fija si el niño tiene los zapatos rotos, nosotras sí. Entonces, eso es edificar. Y edificar con sabiduría es entender que no lo hacemos solas y no lo hacemos a nuestra manera, lo hacemos a la manera de Dios, para honrar a Dios, porque cuando lo hacemos a nuestra manera, estaríamos siendo mujeres necias. Y ya vimos que el versículo dice que la mujer necia con sus manos destruye su hogar. Los hombres se adaptan, miren, si yo hace poco, ayer, quité el platero, dije, ya no quiero tener escurridor de loza porque se me ensucia, porque se ve fea la cocina, lo quité. Mi esposo se adapta. Ayer lavó la losita y la puso encima de un trapito como yo lo puse. Los hombres se adaptan. Que yo tiendo la cama, vean, yo he cambiado la forma de tender la cama con la sábana por fuera, con la sábana por dentro, con el cubrecama, y mi esposo se adapta. Él tal vez mira y se adapta y cuando él la atiende, yo sé que él la intenta atender como yo la atiendo. Entonces los hombres se adaptan, pero somos nosotras las que tenemos que edificar. Porque si yo en mi casa no tuviera el hábito de tender la cama, también mi esposo se adapta y yo sé que él no la atendería. Si yo no cuidara las cosas, mi esposo se adapta, los hombres se adaptan. Es depende de nosotras esos pequeños detalles, cuidar esos pequeños detalles. Y no quiere decir que yo tenga que hacerlo todo, ¿no? Entonces tengo que barrer, trapear, lavar. No, no, no. Solo tengo que cuidar. Yo lavo el baño de cierta manera y hace unos días mi esposo dijo, ay, ¿en qué te ayudo yo a lavar el baño? Y lo lavó como a mí me gusta. Mi hijo lava la loza, ya también la lava como a mí me gusta. Entonces no quiere decir que es que yo tengo que hacerlo todo. No, yo no lo hago todo. Acá somos cuatro personas. Mi niña que tiene solo 2 años ya sabe recoger los juguetes. Ella ya sabe que se quita la ropa cuando se va a pijamar, se quita la ropa, la pone en la ropa sucia y se entra a bañar y tiene 2 años. Pero hay una mamá que está edificando una casa y ella con solo 2 añitos ya sabe dónde va la ropa sucia. Cuando termina de jugar, recoge sus juguetes y ya sabe dónde van sus juguetes. Entonces, mujer, yo te invito a que edifiques tu casa. Llama al mejor arquitecto, búscalo, es gratis. A veces la gente no llama a un arquitecto porque puede ser muy caro, pero no. Llamar a nuestro arquitecto es completamente gratis. Edifícala sobre la roca, sobre las enseñanzas de Jesús. Ay, que no sé hacer, no sé qué hacer con mi hijo que está rebelde. Lee la Biblia. Lee la Biblia, busca palabra de Dios, edifícalo con la roca y con sabiduría. La sabiduría es hacerlo todo para el Señor, buscar honrar a Dios, buscar vivir bien, no solo es inteligencia. Yo he leído mucho, a mis hijos le apliqué diferentes métodos para comer y me gustan, pero más allá de la inteligencia, del conocimiento, es la sabiduría. Y listo, hasta aquí el video de hoy. Yo espero que este video te haya gustado y el reto de esta semana, como saben, todos los martes dejamos unas preguntitas y yo te quiero preguntar esto, mujer, ¿cómo estás edificando tu casa? ¿Qué arquitecto llamaste? Tal vez el arquitecto es tu mamá que te está diciendo haga esto, 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 o tal vez el arquitecto es una mala amistad, o tal vez no estás edificando, sino que estás dando provisión igual que tu esposo, tal vez quieres ocupar el lugar de él. ¿Cómo estás edificando tu casa?
¿Qué tanto hablas con ese arquitecto? ¿Cada cuánto te comunicas con el arquitecto? Y otra pregunta, ¿estás haciéndolo para el Señor? ¿Estás intentando honrar a Dios? Responde esto en tu mente y si no, si las respuestas tal vez no te encantan, a partir de hoy empieza a llamar al arquitecto. No importa que toque volver a hacer. Ay, pero me toca quitar ese muro que me costó, no importa. Se va a ver más bonito cuando no esté el muro. Llama al arquitecto de una vez y nos vemos en el próximo video. No se les olvide suscribirse a este canal, compartir el video con alguien que lo pueda necesitar. Si Dios quiere, el viernes estaré subiendo videos sobre una enseñanza de una mujer de la Biblia y vamos a estudiar la Biblia. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.